Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole. Le estaré hablando sobre el libro de conocimiento de J. James. Corresponde a la siguiente pregunta. Habemos dos integrantes que son Alexander Susaña Montaz y Nicole Michelle Mejía. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Saya Montaz y yo le vengo a hablar sobre un poco sobre la filosofía. Le voy a responder algunas preguntas. ¿Qué entiende el autor por filosofía? Einstein recibe la filosofía como una reflexión sistemática, racional, que busca comprender la totalidad del conocimiento humano. No se trata simplemente de un conjunto de ideas sueltas, sino de un sino de una disciplina que intente dar sentido a la realidad del conjunto. A la realidad del conjunto. La filosofía no solo estudia el ser, sino que también analiza el pensamiento, el establecimiento y las relaciones entre un objeto y los objetos. El mundo es una actividad crítica, que es una actividad crítica y reflexiva diferente entre la ciencia. No se limita a un campo específico del saber, sino abarca toda la totalidad del conocimiento. ¿Qué es la teoría del conocimiento? La teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. No se limita a recibir el acto de conocer, sino que analiza filosóficamente el determinar su validez y traduzca en busca de responder preguntas fundamentales como ¿qué podemos conocer? ¿Cuáles son los criterios? La verdad hasta el punto de nuestro conocimiento. Tercera pregunta. Partiendo del método fenomenológico, cómo se puede definir el conocimiento o cuál es el interés del método con respecto al conocimiento. El método fenomenológico, por supuesto, de Eklund y Elser, es adaptado por parte de Elser, busca captar conciencia y el conocimiento a través de una reflexión. No estudia al caso de particular, sino la estructura general del acto de conocer. La fenomenología rechaza cualquier presunto y se enfoca en la conciencia pura, permitiendo así comprensión profunda del conocimiento sin influencias externas. Cuarta pregunta, por favor. Explique la frase ubicada en la tercera línea del último párrafo de ambos. Solo son distintos aspectos del mismo acto. Esta expresión hace referencia a la interpretación entre un sujeto al que no se conoce como objeto conocido. No se puede separar la actividad con, gnóstica entre los elementos aislados. El conocimiento es un proceso unitario en el que ambos factores consisten en influyen mutuamente para separarlo de manera radical, se, im, radical implicaría al caer reducciones que distorsionan a la naturaleza del mismo acto de conocer. Quinta pregunta, por favor. Siguiente pregunta. ¿Qué es el diagnóstico que da por supuesto? El diagnóstico de la postura fisiológica asume que el conocimiento es posible sin cuestionar su origen y validez por parte de la idea que el sujeto puede aprender del objeto de manera directa, confiable y sin
necesidad de someterse a críticas, sin someterse a críticas. Siguiente pregunta, por favor. Explica la diferencia entre excepcionismo y totalitarismo. Mientras que el diagnóstico es parte de la confianza en la capacidad humana para conocer la realidad, el especismo cuestiona, incluso niega esta posibilidad. El diagnóstico acepta sin reservas el conocimiento es alcanzable, mientras que el específico y su versión más radical sostiene todo el conocimiento del ilusorio y el objeto. Explique qué plantea Pirrón y de Elis sobre el excepcionismo. Pirrón de Elis, considerado como el padre de los especismos, defendía la imposibilidad de conocimiento absoluto según todo el juicio sobre la realidad y su objeto, y carece de fundamentos sólidos. Su doctrina se basa en la espoche, su suspensión del juicio, lo que implicaba que el sabio obstante afirma de negar cualquier verdad para alcanzar la máxima de un estado de serenidad y despego. Siguiente pregunta, por favor. Establezca la relación entre el específico, el especicismo y el sujeto y el relatismo. El escepticismo rechaza la posibilidad de, el especismo rechaza la posibilidad de la verdad absoluta, mientras que el sujetismo y el relacionalismo no niegan la verdad, pero consideran independiente del sujeto o del contexto. El sujetismo sostiene la verdad es relativa de cada un individuo, mientras que el relativismo enfatiza el conocimiento varía según factores culturales o históricos. ¿Qué plantea el subjetivismo y el relativismo sobre la verdad? Ambas corrientes rechazan la existencia de una verdad objetiva y mutuamente el sujeto afirma que la verdad depende del parecetismo individual, mientras que el relativismo sostiene las verdades varían de acuerdo de las circunstancias históricas y culturales. Siguiente pregunta, por favor. Establezca la diferencia entre semejanza entre y relativismo y el sujeto. Ambos se niegan a la verdad absoluta, pero se diferencia entre su enfoque, el sujetismo, se actúa la verdad procedente individual, mientras que el relativismo vincula factores externos como la cultura y la historia. ¿Cómo se extiende el protagonismo de la verdad? El protagonismo, representado por filósofos como William James y John Wayne, se define como la verdad es aquello es útil y funciona para la vida. No busca correspondencia entre pensamientos y la realidad, sino que considera la verdad y sostiene las consecuencias de beneficio. Bueno, hasta aquí mi participación, lo dejo con mi compañera Nicole. Nicole, puede comenzar. Establezca Son la siguiente. la número 2. Ahí. Establezca la diferencia entre el empirismo y el relacionismo. El empirismo, el empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia, mientras que el racionalismo defiende que la razón es la fuente principal del saber, mientras el empirismo se apoya en la observación, en la inducción y el relacionismo. Confía en la deducción y en el principios intactos. Explique los planteamientos de Kant sobre de Kant sobre el apriomismo. Kant plantea que el conocimiento es una combinación de experiencias, materia, estructuras intactas de la mente.
Forma esta estructura como el espacio y el tiempo. Organizan la percepción y permitiendo el conocimiento. Explica la diferencia entre el objetismo y el sujetismo. El objetismo sostiene que el conocimiento reside en el objeto, que lo que implica que la verdad es independiente del sujeto. Son cognoscente. En esta perspectiva del conocimiento es una reconstrucción de una realidad objetiva y persistente. Platón es uno de los exponentes más representativos en su teoría de las ideas. El sujetismo, por otro lado, coloca el fundamento del conocimiento en el sujeto. No se refiere al sujeto individual, sino a un sujeto trascendental, como el conservo por San Augusto, quien surtió en las ideas platónicas, en el pensamiento divino. Desde esta postura, la verdad no está en el objeto, sino en la conciencia de que lo percibe. ¿Cuáles son los planteamientos del realismo sobre la esencia del conocimiento? El realismo sostiene que existen cosas reales independientes de la conciencia. Es decir, el conocimiento no crea sujetos, sino que lo descubre. Dentro del realismo existen distintas variantes. Realismo ingenuo, que no distingue entre la percepción y un objeto preciso. Realismo ingenuo, que no realismo natural, perdón, que reconoce la diferencia entre la percepción y el objeto, pero sostiene que la percepción refleja firmemente la realidad. Realismo crítico, que acepta que algunas cualidades de los objetos o sujetos, colores, olores, mientras que otras independientes de conciencia. Explica el idealismo en sentido epistemológico. El idealismo en sentido epistemológico siente que no existen cosas reales, independientes de los objetos de conocimiento o entidades ideales, como los principios de la lógica, las matemáticas, distinguen dos formas de idealismo. Idealismo subjetivo o psicológico. Que el idealismo subjetivo o psicológico que afirma que la realidad es una construcción mental del sujeto. El idealismo objetivo o lógico, que considera que las ideas existen por sí mismas, como lo propone el platonismo. ¿Qué plantea el fenomenalismo? El fenomenalismo, formulado por Kant sostiene que solo conocemos los fenómenos, es decir, las cosas tal como se nos aparecen, la cosa tal como se nos aparece, pero no con su esencia. Cosas en sí, Kant propone que el conocimiento está estructurado por categorías a priori de la mente como la casualidad y el tiempo, lo que significa que no muestra conciencia de forma a la realidad que lo percibimos. Explique el concepto de la verdad planteado por el autor. Hegel distingue entre dos conceptos de verdad. La verdad trascendental, que se basa en la correspondencia entre el pensamiento en la realidad. Ese es un concepto clásico utilizado en la ciencia y en sentido común. La verdad inmanente, que se define por la coherencia interna del pensamiento consigo mismo, sin referencia a un objeto externo. Esta concepción es típica del idealismo, que es mica a la existencia de un mundo objetivo fuera de la mente. Hasta aquí mi participación.
Explique los criterios de la verdad planteada por el autor. El criterio de esta verdad estrechadamente ligado a su concepto, si se adopta la verdad trascendental, el criterio es la correspondencia en la realidad. Si se opta por la verdad inmanente, el criterio es la ausencia, contradicción lógica. Hensen critica la postura idealista, afirmando que el criterio de la verdad debe incluir en el componente objeto. Para el realismo, el conocimiento no es solo una coherencia interna, sino que debe, con, con, que debe concordar con un mundo externo, independiente del sujeto. Gracias. Yo creo que ya. Sí, vamos a esperar que él no